Bueno, vamos a hablar hoy de Alfred Jarry. Bien. Muchos de ustedes lo van a recordar ahora, o después, o nunca. Vamos a comenzar diciendo que el 10 de diciembre de 1896 fue una noche excepcional para el teatro de París, porque tuvo lugar el estreno más polémico que se había conocido allí, o al menos el más polémico después de aquel de 1830, cuando se estrenó el Hernani de Víctor Hugo, ¿no? Se armó aquel escándalo. La batalla de Hernani, como se recuerda. Exactamente. Bueno, la representación del 1896 fue tal vez menos importante que la del 30, pero también se armó un lío bárbaro, porque marcó el punto de arranque del teatro del absurdo, esta corriente que acentúa las ambigüedades, las paradojas, los contrasentidos de la lengua, tal vez para poner de relieve el carácter trágico de una existencia sin sentido. Yo estoy de acuerdo que efectivamente es así. La existencia no tiene sentido y tiene un carácter trágico. Solamente en eso estoy de acuerdo. Y en lo demás no está mal evidenciarlo diciendo cosas sin sentido. Pero eran cosas sin sentido. Bueno, ahora vamos a ver un poco esto, ¿no? Bien, crucemos rápidamente el charco de la polémica, ¿no? Hay que decir que hay cosas muy divertidas del absurdo sin que pongan de manifiesto el sinsentido de la existencia. Bueno, no, estoy tratando de salir de esto y no puedo. ¿Quién era Alfred Jarry? Había nacido el 11 de diciembre de 1873 en Laval, que era una ciudad ahí, en mitad de camino entre París y la costa atlántica, y qué sé yo. Y casi seguro que sí. Casi seguro que sí. Bien. Y esta era una ciudad conocida por el alto nivel de alcoholismo de los habitantes y también por la cordialidad de ellos. Es decir, dos condiciones. A mí me parece que la segunda hija de la primera, probablemente. Bueno, la madre de Alfredo se ocupó de la educación de este chico, lo anotó en el liceo de Rennes. En aquel entonces era el tipo un chico precoz y salvaje que atemorizaba a todo el mundo. Era petizo pero apuesto. Bueno. Acá dice, era preciso pero opuesto. Pero, y lo juro que me caiga muerto. Como nunca le habían cortado el pelo, lo llevaba hasta la cintura. Pero acuérdese que acabo de decir que era petizo, por lo cual no era tan difícil, salvo que fuera preciso, en cuyo caso ya es otro mérito, ¿no? El encuentro de Jarry en la escuela con un maestro de física estaba destinado a producir historia literaria. Este famoso profesor Hebert, que era tan gordo que parece que lo tenían que ayudar a meterse en el aula. Típico maestro al que los estudiantes reconocen como víctima. Bueno, entonces le tiraban cosas, todo eso. Pero Hebert se hizo legendario porque los alumnos, incluso generaciones de alumnos, empezaron a inspirarse en él para escribir narraciones extravagantes. Toda la clase parece que escribió durante varios cursos aventuras de un personaje que no era otra que el profesor Hebert, y lo describían con 3 dientes, uno metálico, uno de madera y otro de piedra, con una sola oreja desplegable y un cuerpo tan grueso que siempre caía al suelo y que no podía levantarse por sí mismo. Jarry llegó al colegio cuando ya esto estaba en marcha. Esta historia ya estaba en marcha. Pero él apareció y la empezó a cambiar, le dio una intensidad nueva, ¿no? Y empezó a liderar la creación de estos relatos sobre el profesor Hebert. Y al poco tiempo todo lo que leían o representaban era burlesco. Aprovechaban las obras de los autores griegos para hacer parodias y para escribir nuevos capítulos de las aventuras de este hombre, de este profesor Hebert. Todo este movimiento resultó ser finalmente un esbozo del que iba a ser
Ubu Rey, Ubu Rey. Ubu Roi, esta pieza que iba a sacudir a todo París. Acá no le puedo decir lo que dice. Hugo Rey. Hubo rey alguna vez. Después de terminar el bachillerato, Alfredito Jarry salió hacia París para ingresar en la escuela normal. Qué raro, ¿no? Que uno termine el bachillerato y después se anota en la escuela normal. Siendo un salvaje. Se ve que estaba loco, ¿no? A esta escuela también acababan de incorporarse Paul Valéry y André Gide. Pero mira qué escuela, ¿no? Lástima que no sabían. Claro, sí, eran dos alumnos cualesquiera. No se había salvado del servicio militar, mejor dicho, se habría salvado. Gracias. Qué raro también, servicio militar en la escuela. Bueno, qué sé yo. Parece que se comió una buena dosis de veneno, fue al hospital y de allí lo mandaron a su casa. Todavía no había cumplido los 20 años y ya estaba destruido, hay que decir. Se mandaba casi una botella de whisky por día. Andaba por ahí vestido como un antiguo caballero, con capa y zapatos de punta. Bueno, estábamos casi en 1900. No llamaba tanto. Esa no era la moda. Llevaba unos revólveres de juguete en unas cartucheras. Bueno, yo también. Sí. Pero no a los 20 años. A los 27. Y no eran de juguete. Vivía en una oscura buhardilla. Como no tenía dinero, comía lo que pescaba en el Sena. Parece que era un experto verdaderamente. Mientras tanto escribía, no mientras pescaba, me imagino. Disculpe la letra mientras mojada. duraba la vida. Escribía Ubu Rey y el personaje principal era Ubu, que intentaba de un modo criminal conseguir el trono de Polonia. Ubu saqueaba el país y después era derrotado por los ejércitos del zar de Rusia. Huía a Francia y allí prometía cometer nuevas atrocidades en su población. Ubu era el arquetipo del cinismo, de la grosería, la ineptitud hecha autoridad. En fin, dice que había tomado ideas Jarry de distintas obras teatrales. Pero bueno, todo el mundo toma ideas de distintas obras, salvo que decida inaugurar el pensamiento, como algunos. Para no tomarse el trabajo, por ejemplo, de estudiar, dice, bueno, invento todo, no quiero que nada me contamine, no voy a leer ni un solo libro. En la primavera de 1896 publicó en la revista El Libro de Arte 6 fragmentos de Ubu Roi y gustó. Más tarde, Jarry fue nombrado secretario de la compañía de teatro de Lèvres y sus esperanzas de poner en escena la obra crecieron, imagínese, ¿no? Dijo, esta es la mía, refiriéndose a la posibilidad de estrenar una obra o quizá alguna otra cosa. Hizo entonces lo siguiente, para no chocar con los directivos, preparó primero una obra de Ibsen, una de esas, qué sé yo, uy, lo que dice aquí, la puso en escena. Y ahí, con la confianza de la compañía, ganó la posibilidad de estrenar Ubu Rey en diciembre. Así que no fue directamente revolucionario, sino que para no espantar a los burgueses, estrenó primero una obra de repertorio. Cuando llegó el momento de estrenar Ubu Rey, tuvo mucho público. Teatro, parece que el decorado era de Toulouse-Lautrec. Jarry había aconsejado a los actores interpretar los papeles de una forma normal, no afectada. Está muy bien eso. El texto debía ser hecho en forma convencional. Yo creo que es la forma adecuada de interpretar el teatro del absurdo. Si uno está solicitando en una ventanilla de una agencia de viajes un pasaje por barco de París a Marsella, no tiene que hacer toda clase de gestos para que el público entienda que esto no es posible, que no hay mar que conduzca de París a Marsella, sino que debe hacerlo del modo más normal. Si no se arruina el efecto, claramente. Es difícil de entender si no me parece. Bueno, va a empezar la obra, aparece... En realidad, primero que creo que hay unas palabras del propio Jarry que dice... Esta obra transcurre en Polonia, es decir, en ninguna parte. Después aparecieron los actores, Genies se llamaba el primer actor. La primera palabra que dijo fue merde. La dijo un poco
Merdre, dijo, muy bien. Exactamente. Bueno, igual ahí medio que se armó. La gente no es como ahora, que si no lo dicen se extraña. Bueno, se armó un lío tal que hasta una hora después no se pudo reanudar la obra, ¿no? Algunos se fueron, el resto se dividió en dos bandos, en dos grupos, los que pateaban y chiflaban y los que aplaudían. Estaba Mallarmé, el líder de los poetas simbolistas, y estaba muerto de risa. Los actores esperaban tranquilamente en el escenario. Después la obra continuó, llegó a su fin y Jarry se hizo instantáneamente famoso. Para unos por su locura, para otros por su genio. La crítica de Le Journal fue la siguiente. La tengo aquí. Está viejo el papel, sí. Está viejo, sí. A pesar de una acción imbécil y de una estructura mediocre, ha nacido un nuevo género creado por una extravagante y brutal imaginación, más de niño que de hombre. Tenía 23 años, ya lo vi de todas maneras, ¿no? Siguió escribiendo, se reía del sexo, se burlaba despiadadamente de la religión. En sus teorías acerca del teatro, Jarry reivindicaba la máscara, insistía en la utilización de la máscara como dispositivo apropiado para mostrar actitudes eternas del carácter humano, confundiendo lo eterno con lo que no se mueve. Pero no sé, lo eterno no se mueve, me parece. Por otra parte, Jarry consideraba que las máscaras proporcionaban una falsedad que era vital para sobrevivir. Después, ya en el año 1900, Jarry escribió Ubu encadenado, y allí aparecen unos personajes que son los hombres libres, que están sometidos y comprometidos a estrictas prácticas de desobediencia. Fíjese, son como soldados pertenecientes a un disciplinado ejército anarquista en el que cada orden es desobedecida escrupulosamente. Ahora, la desobediencia escrupulosa es muy difícil. Es más difícil incluso que la obediencia escrupulosa. Bueno, los hombres libres, en Ubu encadenado, se sublevan a fin de conseguir privilegios y la cómoda seguridad de la vida en prisión. Ese es el argumento. Jarry después se dedicó a una ciencia que él mismo había inventado. Ustedes habrán oído hablar de la patafísica, que es la ciencia de lo particular, es decir, trata de las leyes que rigen las excepciones. Genial, magnífico. Vivió siempre Jarry en una situación de increíble miseria, borracho todo el día, con la salud arruinada por la tuberculosis y el hambre. Varios amigos tuvieron que sacarlo del tugurio donde vivía, en medio de la Roña. Bueno, lo llevaron al Hospital de la Caridad, ¿no? En París, un hospital de mendigos. Sí. Y allí murió el 1 de noviembre de 1907. Tenía 29 años, el pobre Jarry. 20 años después aparece Antonin Artaud y funda el Teatro Alfred Jarry en París. Y allí surgen los escritos y obras en los que más tarde se basaría Ionesco o Beckett, pero eso ya es otra historia, ¿no? Cuando Breton creó el Manifiesto Surrealista, tanto él como los que lo acompañaban se apropiaron del mito de Alfred Jarry y escribió entonces Breton. Nosotros mantenemos que desde Jarry, como desde Oscar Wilde, lo nombra él también, yo me imagino por qué, la diferencia durante mucho tiempo considerada inevitable entre arte y vida ha sido liquidada como principio. Esto decía el amigo Breton, en una época que uno mira con cierta envidia, si es que no se pone a pensar demasiado. Exactamente. Inmediatamente después la envidia desaparece. Y uno empieza a felicitarse por vivir en esto. Bueno, ahí está, qué sé yo, los manifiestos, el surrealismo, el ultraísmo, Borges, ha sido ultraísta mucho tiempo, escribió para la revista Ultra, allá por 1921. Había infinidad de escuelas que salían generalmente a destruir todo lo anterior, ¿no? Eran escuelas equivocadas, pero quizás necesarias, épocas de demolición. Casi
lo contrario del posmodernismo, Claro, sí, y esta sí. convivencia de escuelas. La realización automática de todo. Sí, ¿no? sí, es lo contrario. Cada escuela que aparecía pretendía arrasar con todas las otras, y ese era el punto uno, siempre, arrasar con todo lo otro, ¿no? Uno cree así a la distancia, en una vida intelectual muy intensa, en una alta preocupación por los asuntos artísticos. Vaya a saber si era así. Sucede que uno cree esto sumergido hasta la nariz en peleas entre imbéciles, en banalidades mediáticas que lo rodean a uno como la niebla, sin que uno sepa cómo huir de ello. Entonces cree que aquella ha sido una época maravillosa en que todo el mundo encaraba arduas discusiones, en donde lo artístico se dejaba influir incluso por lo científico, las audacias de Einstein, pero también de los surrealistas, y por ahí no era tan así. Y por ahí había tantos imbéciles como ahora, y además ir al dentista era tremendo. Es mucho más difícil. Yo creo, Alejandro, que es interesante en principio no abandonar el recorrido de nombres, ¿no? Paul Valéry, André Gide, Stéphane Mallarmé, después el mismísimo Breton, pero sobre todo hay que decir que cuando alguno de estos muchachos, Alfred Sarrain sobre todo, cometía una butad de estas, hacía un papelón, armaba un escándalo, estaba poniendo algo en riesgo, porque una de las diferencias entre esa época de ruptura y esta, que ni siquiera son de armazón, es que efectivamente el tipo arriesgaba algo. Claro. Un artista plástico que pintaba a unas señoritas desayunando desnudas, se lo metía en la posibilidad de no poder exponer nunca más y no vender un cuadro nunca más. Jarry, también ahí hay algo interesante. Antes de hacer el escándalo de Beauvoir y decir Mertre y todo lo demás, el tipo dirige la obra de Ibsen, quiero decir, demuestra que tiene un talento específico de lo clásico, a partir de lo cual desarrolla la ruptura. Y esto no es moco de pavo. No es moco de pavo. Usted ha señalado algo interesante, que sabíamos, o mejor dicho, intuíamos algunos alumnos secundarios, que nos resistíamos mucho a esos festejos de fin de año, que consistían en cometer toda clase de excesos, cuando estos no estaban penados. Claro. En realidad, lo gracioso era llevar en andas al más terrible de los preceptores, cuando eso te costaba la expulsión. Si era gratis, no tiene gracia. Lo mismo esto, la Meurtre de Jarry, como bien dijo usted, le podía costar una vida de ostracismo cultural. Decirlo ahora es al revés, es banal, es inconsistente, y es casi, diría yo, ceñido a la más vulgar ortodoxia. Casi decirlo es lo obediente. Pero claro. Mientras que la minuciosa desobediencia tal vez consiste en no decirlo. Justamente, y ahí usted nombró otras dos personas, que son Ionesco y Beckett. Me parece que son, lo tengo para mí, mucho más interesantes en el sentido de retomar las ideas de Jarry, porque convengamos que Breton, tipo simpático, igual que Antonin Artaud, bueno, el surrealismo, yo creo sinceramente, Alejandro, que le ha hecho mucho daño a la literatura y a la humanidad. Algunos produjeron obras interesantes, la idea de la espontaneidad, la idea de que cada uno genere su propia obra, está bien como idea. A la hora de los bifes, se hace cuesta arriba. Si esto pasara con Bueno, tal se hace cuesta arriba, y las mejores obras del surrealismo son aquellas que han vulnerado manifiestamente el manifiesto. Claro, totalmente. Digo, uno se imagina esto con la mecánica, con la medicina, y podrá ver qué pasa con estas cosas. Pero digo, cuando ya Ionesco y Beckett lo toman, ya saben que eso que hizo Jarry en su momento fue revolucionario, que lo que vino después fue una institución, y lo que hay que hacer es rizar el rizo, dar una vuelta de tuerca más, y ahí hay una nueva audacia, ahí hay la posibilidad de que aparezca algún grado de genialidad. Porque además, la otra cosa que ya sabían todos, estaba también un poco más atrás, por cierto, Byron, que había pedido, oh, make me a mask, hazme una máscara. Todos sabemos cómo funciona eso. El problema, digo, es saber delimitar, como usted decía antes, el territorio del arte y el territorio de la circulación entre las instituciones. Jarry pagó con su miseria, con su expulsión de distintos lugares, con su bajeza, si se quiere, como persona, el precio de haberse permitido este tipo de butad. Pero el problema es cuando uno, a esta altura, sabe que el sinsentido, como el sinsentido en sí mismo tiene que ser reconocido por lo demás,
dista mucho de ser un riesgo estético y mucho se parece a una caricatura, a una mascarada, a una payasada de esas que a veces constituyen la programación de nuestra tele. Porque si uno bien lo mira, y sobre todo como ha sido en la patria hasta hace bastante poco tiempo, buena parte de aquellas cosas que están consagradas por las instituciones demuestran claramente que todo, pero todo en la vida es absurdo.